Este ensayo pretende ahondar acerca del futuro del psicoanálisis y por qué un modelo de tales características resulta incompatible ante los vertiginosos cambios sociales contemporáneos. Ahora bien, ¿cómo podría pensarse entonces el futuro de dicha práctica en relación a tales premisas? Lo cierto es que existe una serie de confusión a nivel general por parte de la población en cuanto al objeto de estudio. Esto se basa en tres factores fundamentales asociados a los tres dominios temporales diferentes. El primer elemento corresponde al pasado, es decir, hubo un aumento sustancial de psicólogos que se dedicaron al ejercicio del psicoanálisis debido a la amplia cantidad de información proveniente de Francia, sobre todo aquí, en Argentina, la cual resultó sustancialmente aceptada en la cultura popular. Esto, a su vez, generó que la amplia difusión diera lugar a una pluralidad de ideas mutiladas, es decir, en un sinfín de malentendidos en torno a los conceptos esenciales de la teoría. Esto explica el desconocimiento de la población en cuanto a los términos asociados al psicoanálisis, incluso cuando la mayoría supo reconocer el nombre de Sigmund Freud. Entonces, lo que se pretende inferir es que la divulgación y esparcimiento del psicoanálisis en distintos estratos sociales, impregnado de tintes artísticos y misticismos, generó que el conocimiento que pudiera obtenerse acerca de dicha práctica se hallase sumido de un sinfín de tergiversaciones. Ahora bien, en cuanto al presente, podría hipotetizarse que la sociedad contemporánea valora el componente puramente especulativo del inconsciente. Esto quiere decir que confiere al psicoanálisis el estatuto propio de un saber, aunque no por ello el de un saber propio del ámbito científico. Esta distinción llevó a muchos encuestados a no poder dar cuenta de la amplia teoría que respalda las afirmaciones pertinentes al objeto de estudio. Lo que permite a su vez dilucidar el porqué de tal acontecimiento es que el pasar de las generaciones hasta llegar a la actualidad, sumado a la contaminación en cuanto a la divulgación de la teoría de manera superficial, generó que las concepciones de tal práctica dejara de lado la posibilidad de considerarla como una ciencia por sí misma, es decir, reduciéndola al grado de rama dentro de un gran árbol que, metafóricamente, sería la psicología per se. Una vez comprendido esto, se vuelve posible pensar en el futuro, es decir, cuáles serían los potenciales sucesos que permitirían que el psicoanálisis pudiera recobrar ese estatuto que le perteneció en épocas pasadas. Para responder a tal enigma, resulta necesario comprender distintos hechos, cuyo desconocimiento solo llevaría a hipótesis erróneas y sumamente sesgadas, a saber, la globalización y la lógica de la inmediatez, además de las consecuencias psicológicas de dichos acontecimientos. En primer lugar, debe comprenderse que la avalancha de información constante a la que el ser humano se expone diariamente produce una sensación persistente de incredulidad. Esto se debe a que muchos datos acerca del bienestar psíquico resultan contradictorios entre sí, lo que también permite que muchas prácticas se hallen subsumidas a una ideología concreta, separando de esa manera distintos grupos en los que la práctica en sí misma abandona su relevancia, otorgando el verdadero valor a la pertenencia en tal o cual agrupación con determinadas características representativas. Esto, como ya se afirmó, no sería posible de una forma tan radicalmente tajante en ciencias exactas u otros campos categoriales científicos, puesto que las ciencias sociales presentan la particularidad de emerger hace un corto periodo de tiempo y, por consiguiente, a hallarse bajo constantes cambios en cuanto a los conocimientos que disponen y de los cuales los individuos se sirven. Entonces, bajo tal premisa podría afirmarse que la divulgación desmedida de información desde distintas perspectivas genera dos efectos sustancialmente significativos en el psiquismo del individuo social promedio. El primero de ellos es la incertidumbre, observada en la multiplicidad de prácticas científicas y pseudocientíficas cuyo auge resulta volátil y dinámico, debido a que se basan mayormente en que la población estimada los ejerza más que en la veracidad de las mismas, dando lugar a un gran efecto de sugestión, lo que lleva a su vez al segundo efecto, a saber que tal incertidumbre tiende a generar un nihilismo generalizado que solo puede subsanarse bajo la creencia tajante en un saber concreto que confiera estabilidad. Ya lo mencionó Winnicott al afirmar que los prejuicios son el cimiento de las representaciones sociales, y los mismos implican dos factores. El primero de ellos es un desconocimiento generalizado, y el segundo, una ignorancia acerca de tal desconocimiento. Podría, pues, el oyente, al prestar la suficiente atención, cuestionarse lo siguiente: ¿no se supone acaso que las personas se hallan incrédulas? Entonces, ¿por qué se piensa que son, además, ignorantes? ¿No es acaso Descartes quien sentó las bases de una duda metódica, en virtud de la cual se pretende sostener un saber sólido y veraz que limita y reduce al límite la estulticia? Esta pregunta adviene a la conciencia de manera oportuna, pues permite discernir entre la duda como aquella facultad que alude al entendimiento y la ponderación de sucesos, eventos o cosas,
en comparación a la duda cínica, es decir, a la tendencia al relativismo que, lejos de permitir pensar en lo óptimo y en lo pésimo, desdibuja las barreras de la realidad material debido a la dificultad que conlleva el poder volverse compatible con ella. Esto desemboca en un desafío sumamente arduo, pues por un lado la amplia mayoría de la población presenta complicaciones para separar las teorías veraces de las verosímiles, es decir, aquellas que presentan una apariencia de verdad pero que en el fondo se sustentan de elementos adquiridos y mal interpretados que corresponden a otras prácticas cuya vigencia se haya manchada debido a tales consecuencias. Es decir, las pseudociencias han llegado a subvertir la lógica comúnmente compartida, eliminando el suelo estable que permitía el sostén del sujeto, sin el cual él mismo se borra en sus pretensiones de liberarse de las concepciones puramente mecanicistas propias de los siglos pasados. Esto incrementa notablemente la dificultad de promover y difundir información valiosa en lo que la salud mental respecta, por lo que además podría cuestionarse la ética que los psicólogos y psicoanalistas llevan a la aplicación de sus técnicas, siendo un acto sumamente negligente el no ser capaces de brindar la información correspondiente al modelo teórico ejercido, ya que aumenta aún más el desconocimiento de las prácticas científicas, y esto puede verse en el escaso número de encuestados y entrevistados que fue capaz de confirmar que su terapeuta le explicó el modelo teórico en el que se basa. Una vez finalizado el análisis de lo pertinente a la globalización, resulta necesario proseguir con el segundo factor crucial a la par de la misma, a saber, la lógica de la inmediatez. Puede pensarse entonces que el futuro no resulta prometedor para las teorías dentro del marco psicoanalítico, puesto que tal práctica se basa pura y exclusivamente en el sujeto del inconsciente, cuyos tiempos son lógicos al regirse bajo las leyes del proceso primario, mas no cronológicos. Esto implica que no existe la posibilidad de determinar un tiempo de cura exacto, y si a esto se suma la constante necesidad de cambios en cuanto a las relaciones interpersonales e incluso en cuanto a la propia personalidad de los individuos, el poder realizar un análisis de manera constante se vuelve una tarea que roza los límites de lo imposible en el común de la población. No resulta coincidente entonces que la gran mayoría de estudios, tanto avalados como no avalados, se esfuercen por tomar medidas generalizadas para la mejora del bienestar psíquico de las personas en el menor tiempo posible, es decir, de manera eficiente. Esto trae consigo un impacto que satura el psiquismo de los individuos al impedirles el desarrollo de una subjetividad capaz de tolerar la frustración que conlleva un proceso extenso como el del psicoanálisis, el cual, como ya se afirmó anteriormente, será acorde a la singularidad de cada sujeto, siendo imposible subsumirlo bajo un mero conjunto de síntomas a los cuales se busca suprimir, mas no comprender. Entonces, una vez mencionadas las consecuencias psicológicas y el panorama desolador que acaecerá próximamente, resulta necesario pensar que los años de formación dentro de las universidades podrían ser suficientes en cuanto al tiempo total, aunque no en cuanto a la calidad del mismo. Esto se debe a que se emplea gran parte de los años únicamente absorbiendo conocimiento teórico, el cual no presenta una practicidad correctamente enseñada en las aulas. Esto trae consigo que los profesionales jóvenes o estudiantes avanzados carezcan de confianza debido a que el mercado laboral exige rápidos resultados y el saber teórico es difícilmente trasladable al ámbito clínico con la escasa formación a fines pragmáticos brindados por la universidad. Esto quiere decir que la lógica posmoderna no puede modificarse. Por lo tanto, lo que debería cambiarse para lograr subsistir es el modo en que las distintas corrientes son transmitidas en los años de duración de la carrera, al incrementar el tiempo enfocado al empleo de técnicas o familiarización con el entorno laboral en el que se pretende ejercer. El beneficio que una reforma institucional podría traer consigo es el siguiente. En primer lugar, una reducción de las dudas, temores y ansiedades en relación a la identidad vocacional, la cual resulta ingentemente demolida bajo los incesantes sentimientos de insuficiencia, los cuales se hallan, además, vinculados a que los estudiantes transitan un gran periodo limitado del aula, la cual no proporciona las herramientas que debieran poseer para lanzarse al mundo laboral. Recuérdese que no es lo mismo que un estudiante pueda pensarse a sí mismo estudiando a que pueda pensarse a sí mismo trabajando en aquello de lo que estudia. El no poder separar tales ideas y el fallo en las instituciones de no preparar al estudiante para el futuro es lo que impide que puedan existir más profesionales competentes capaces de tomar parte en un ejercicio dialéctico en contra de las prácticas pseudocientíficas que abundan en la actualidad. Ahora bien, ¿dicha problemática se debe únicamente a una mala enseñanza o es que existe acaso la posibilidad de una carencia o falencia estructural en la teoría misma? Lo cierto es que el psicoanálisis podría deber algo enormemente significativo a la época actual, en donde la incertidumbre se contrarresta con lo empírico y las palabras requieren de fenómenos que puedan respaldarlas. Esto es, una demostración que pudiese adaptarse a los criterios científicos de la actualidad en cuanto a la hipótesis fundacional del inconsciente. Evidentemente,
Tal comprobación resultaría ardua e incluso imposible debido a que sus manifestaciones se limitan al lenguaje y el mismo es una facultad que proviene de ciertas zonas del cerebro, aunque esto no quiere decir que el inconsciente sea, en esencia, aquel lenguaje por el cual es representado. No obstante, tal deuda propia de la hipótesis léxica podría ser la que genera las confusiones en el individuo promedio, quien pudiera no solo ser incapaz de discernir entre las distintas ramas de la psicología en relación al psicoanálisis, sino también de poder separar a este último de otras prácticas de carácter puramente pseudocientífico, si es que se considera que tal modelo teórico rebasa las carencias empíricas que lo condenarían a consideraciones semejantes. Entonces, a modo de cierre, ¿cómo podría ubicarse el psicólogo actual de manera política, más allá de partidos específicos? Al entender que la gran mayoría de ideologías venden aquello que la sociedad exige al mejor postor, lo que Marx denominaría como el fetichismo de la mercancía, debe comprenderse que una posición en la cual el saber se reserve a sectores o nichos reducidos solo aumentaría aún más el debilitamiento de las prácticas científicas. Por ese motivo, es menester alentar a los psicólogos, independientemente de su marco teórico, a que se presenten en distintos ámbitos, pudiendo acrecentar la visibilidad de prácticas veraces que resultasen verdaderamente provechosas para la salud mental. Esto implica que si bien se trata de un ideal que bajo las teorías psicoanalíticas resulta imposible de alcanzar, lo cierto es que es igual o incluso más imposible el acto de luchar contra una marea al nadar a contracorriente. Esto quiere decir que las prácticas científicas deben compatibilizarse a los regímenes que dictaminan la normalidad actual, sin caer en la deformación de los conceptos que componen a la obra y, como factor más importante, sin faltar al código de ética, cuyos principios rigen una práctica honesta, prudente y propia de un profesional realmente competente. Esto quiere decir que la razón debe abrirse pasos en la libertad por medio de los intercambios dialécticos necesarios para que los intereses mediados por las ideologías pierdan la preponderancia de la que gozan en la actualidad. Si esto se lograse, podría, pues, existir un futuro para aquellas prácticas de carácter científico, cuyos beneficios fuesen plausibles y obtenibles por las personas, permitiéndoles afrontar las circunstancias socioeconómicas y sociopolíticas de manera más eficaz mediante el desarrollo de una subjetividad que no se limite a ideas vagas e irracionales, pudiendo abrirse camino real hacia una mayor libertad de conciencia.